Buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy, inicio de la semana, lunes, con una teoría del caso más, un caso médico narrado de la mano del experto. Si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos. Solamente tiene que solicitarlo así. Solicite una plática con este tema para el grupo de médicos para tal fecha, tal día, y con mucho gusto lo hacemos sin ningún costo para usted en tiempo de pandemia. Es una aportación que hacemos para la comunidad médica. Solamente tiene que solicitarlo al correo atención sin acento, atención.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la generamos especialmente para ustedes. Yo les recuerdo que este programa quedará grabado y estará disponible para ustedes en unos momentos más en YouTube. Teclean YouTube, después teclean Medical Legal Center y están todos los lunes teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes, un podcast de 10 minutos con un tema de la semana importante en salud. El miércoles, la masterclass, un tema relacionado con un tema también en materia de salud. Y de lunes a viernes, la voz del residente. El lunes, de anestesiología y otorrinolaringología, el martes de ginecología y pediatría, el miércoles medicina interna y urgencias, el jueves ortopedia y oftalmología, y el viernes, solamente el viernes, exclusivamente cirugía general. Esto con la finalidad de generar comunidad médica entre todos los residentes de Latinoamérica. Tenemos grandes avances, un probable convenio, posible convenio ya muy cercano con Academias CULAP para hacer todavía con mayor cobertura este programa de la voz del residente. Siempre una actividad importante. Yo les recuerdo que antes cuando entremos a la sesión de preguntas y respuestas, solamente se elaboren por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el capítulo de chat, porque me encuentro muy buenas preguntas elaboradas por el lugar que no corresponde, que es el chat, y después no se elaboran. Y cuando son extraordinarias preguntas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Eduardo de la Vega Violante. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Tiene un posgrado en neurocirugía en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE. También tiene un fellow de neurocirugía avanzada en el Hospital Universitario Tübingen y es miembro de la Sociedad de Columna Europea de Eurospine desde 2016. Y era un temazo, caray. Dos casos paralelos de lumbalgia, un enfoque clínico a un problema prevalente. Increíble tema. Doctor Eduardo, primero, muy agradecido por aceptar la invitación y en participar, en colaborar con la comunidad médica. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Abraham. Buenas noches y saludos a todos, que me estoy dando cuenta que hay bastante gente. Seguramente en varios lugares del país. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado y muy gustoso siempre de participar en la academia, en la docencia y en poder compartir siempre los conocimientos o la experiencia o lo que sea que podamos compartir, ¿no? Creo que es muy importante como médicos. Gracias. Doctor, y sobre todo, yo cabe precisarlo que el público lo sepa, que el doctor Eduardo, como todos sus invitados, lo hacen de una manera completamente altruista, realmente por aportar a la comunidad médica en su tiempo de pandemia, y eso tiene un valor todavía mayor. Doctor Eduardo, lo dejo ahora sí con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco nuevamente el tiempo que se hayan tomado, estén tomando, que seguramente hay quien está trabajando o etcétera. Y bueno, pues darnos el tiempo siempre de aprender y de repasar o de escuchar, para mí creo que es importante. Yo lo hago y les agradezco que ustedes estén aquí. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla con una cosa muy pequeñita que les preparé. Que bueno, yo, la verdad es la primera vez que vengo, no tenía muy claro cómo es la situación. Así que hice una presentación con dos casos clínicos que me habían pedido un caso clínico, pero me pareció muy interesante la manera en la que se los voy a presentar. Son paralelos, entonces es como si fuera
un mismo caso clínico visto desde diferentes perspectivas, que para mí, bueno, pues esa es la parte interesante, ¿no? Muy rápidamente les quería yo nada más hablar. Esta es la Universidad La Salle, donde yo me formé como médico. Bueno, pues yo creo que todos recordamos nuestra formación inicial. Es un campus muy bonito, tiene su auditorio. Este es mi hospital donde hice el internado, aquí en este estado, en Baja California Sur, en La Paz. Aquí estuve durante un año. Mi servicio social lo realicé en Chiapas, en un hospital de muy buen tamaño, en donde atendíamos solamente pacientes indígenas. Muy interesante el hospitalito, porque teníamos un par de quirófanos y bastantes donaciones, había un ultrasonido, había buenos medicamentos. Trabajábamos con médicos del mundo, con Médicos Sin Fronteras, entonces aprendí muchísimas cosas. Mi primer año de residente como cirujano general fue en el Hospital Español en la Ciudad de México. El resto de mi formación como posgrado en neurocirugía fue en el Hospital López Mateos, que me conseguí la foto más vieja que encontré, porque es cuando el Hospital López Mateos se construyó como el hospital consentido del ISSSTE, y que en muchos aspectos, cuando yo todavía estaba ahí, creo que lo seguía haciendo. Y este es el hospital universitario en Alemania, donde estuve también, donde tuve la fortuna de aprender. Este es un hospital, nada más para, aprovechando que hay pues gente de todas las especialidades. Es un hospital con 38 quirófanos. De los 38 quirófanos, 5 son de neurocirugía. Entonces, bueno, pues también la cantidad del volumen de trabajo, de aprendizaje, de casos, de cosas raras era impresionante, ¿no? Entonces, para mí también fue muy afortunado de poder participar. Y bueno, soy miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. También me hice miembro joven de Eurospine, que es la sociedad actualmente más grande de cirugía de columna. Ahora, este año, en la última reunión, me hicieron miembro plateado por mis asistencias y mis participaciones. Y por último, también les quiero compartir, que es algo que los médicos no acostumbramos, pero estoy tomando un curso, un diplomado en nutrición paciente neurológico en esta asociación que es la Nutrition Network, que les comparto brevemente. Para mí el abordaje nutricional es hoy día una herramienta igual de poderosa que los medicamentos en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que venimos. Nuestros casos clínicos del día son, en el primer lugar, tenemos el caso de una joven o una paciente relativamente joven de 33 años. Esta paciente es trabajadora del hospital, es la persona que recibe a la gente en la recepción del hospital en el área de urgencias. Entonces ella está sentada prácticamente todo el día que trabaja o todo el tiempo que trabaja. Tiene muchos años trabajando ahí, tiene ya más de 8 años trabajando en este lugar. Sin embargo, hace aproximadamente 2 años y medio comenzó con molestias al momento de estar sentada. Tenía que cambiar de posición 1 o 2 veces durante el turno o el tiempo que estuviera trabajando. Y a lo largo del tiempo, estas molestias de espalda baja se fueron haciendo más progresivas, o progresivamente más frecuentes, perdón, más intensas. Llegó a tener crisis de dolor muy fuerte, incluso en 1 o 2 ocasiones tuvo que acudir al servicio médico, dejar de trabajar y acudir al servicio médico para que la hospitalizaran, para que le dieran medicamentos intravenosos, etcétera. El dolor predominando del lado izquierdo, y lo que era una lumbalgia episódica, en el caso de ella se volvió ya una lumbalgia persistente, ¿no? Ya despertaba con un dolor de bajo grado, tenía dolor de bajo grado durante todo el día, y a lo largo del tiempo el dolor también persistiendo, con las agudizaciones por estar sentada mucho tiempo, por estar parada mucho tiempo, por estar en posiciones, algunas actividades físicas que también la llegaban a afectar de manera importante.
Bueno, no tiene antecedentes de obesidad, no tiene antecedentes de sobrepeso, no tiene antecedentes de caídas, de golpes, de sentones, de traumatismos de ningún tipo. Y no tiene ningún otro antecedente de cirugías o alguna otra cosa relacionada, ¿no? Le estuvieron dando medicamentos, le estuvieron dando todos los analgésicos posibles, primero en casos necesarios. Más adelante ya decidieron sus médicos, antes de que yo la tratara, la empezaban a tratar mediante ya analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ya de manera continua. Cuando yo la conocí, pues ya tenía más de 4 o 5 meses tomando una combinación de 3 analgésicos no esteroideos de manera diaria en la dosis tope, que para mí pues ya es más tiempo del aceptable por la cuestión renal y por la cuestión gástrica y por todo lo que sabemos. Y bueno, también había ya cuando yo la conocí acudido a sesiones de fisioterapia. Tomó 10 sesiones en total con realmente mal resultado porque ella decía que no solamente no le mejoraba el dolor, sino que había sesiones en que llegaba a empeorar el dolor. Obviamente a raíz de todo este cuadro que les estoy describiendo ya se empezó a presentar problema laboral porque pues no podía trabajar, no podía estar sentada, no podía estar parada. Había días en que no acudía a trabajar o estaba internada en urgencias en las 2 ocasiones en que estuvo y llegó a tener, como les platiqué, dos o tres crisis en un año o por año relacionadas a dolor muy fuerte, ¿sí? Es una paciente que en la exploración física, neurológica, no tiene ningún hallazgo de importancia, no tiene un síndrome de compresión radicular, no tiene afección sensitiva, no tiene afección motora, es una paciente con dolor de espalda. No sé si hay por ahí una pregunta, no sé, Abraham, cómo se manejan estos casos, presento los 2 casos, respondemos alguna pregunta o si fuera alguna pregunta relacionada a la paciente, pues creo que valdría la pena contestarla. Vamos a darle la palabra a Maribel, a ver qué nos dice. Bueno, parece que no. Ahorita si nos contesta, con mucho gusto le vamos a tratar de contestar porque levantó la mano. Nuestro segundo caso paralelo, y ahorita van a ver por qué es paralelo, si es que no han leído ya. La edad es diferente, es una paciente de un poco mayor, 64 años, tiene un tiempo similar con el dolor de espalda, que también comenzó como alguna molestia ocasional que de manera progresiva se volvió un dolor ya permanente, despierta con dolor, tiene dolor de bajo grado durante el día y por la noche se va a dormir con dolor. En el caso de ella, el dolor estaba lateralizado hacia el lado derecho. Tampoco tiene antecedente de sobrepeso, ni de obesidad, ni problema relacionado al aspecto metabólico. No tiene caídas, no tiene traumatismos, o sea, no hay gran diferencia. También durante el último año ha tomado ya diferentes tratamientos con AINES de diferentes tipos, todo con un poco mejor de resultado que nuestra paciente número 1, pero ella sí tuvo muchos efectos adversos en el aspecto de mucha gastritis y mucha intolerancia a los medicamentos, así que ella misma dejó de tomar medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, realmente, en el caso de esta paciente, su actividad, ella no trabaja, ella es ama de casa, bueno, trabaja en casa y tiene el antecedente de, que por ahí están preguntando, 2 embarazos que fueron en la juventud. De hecho, la que la traía a la consulta es una de las hijas, a veces venía también con la otra, pero realmente la veía yo con una de las hijas más frecuentemente. Y como les platiqué, no tiene descrito ningún antecedente de caídas, de golpes, no hay accidentes de coche y como toda la vida se dedicó a la cuestión de casa, pues tampoco hay ahí algo relevante, ¿no? Ninguna de las dos, por ahí están preguntando, ninguna de las dos tuvo problema metabólico. Mi paciente joven es una paciente sin sobrepeso y con glucosas normales y la otra paciente es una paciente
que no tiene antecedente de hipertensión, de diabetes y que en los estudios que se le llegaron a hacer no tuvo tampoco ninguna manifestación de síndrome metabólico. Entonces, ambas pacientes llegaron a mí ya con estudio tanto de radiografías de columna lumbar. Bueno, en la exploración física, me brinqué un poquito, perdón. En la exploración física, la paciente que es un poco mayor refería más, además del dolor lumbar, también tenía un poquito de manifestaciones radiculares en el lado derecho, que en la exploración física yo lo corroboré como afección sensitiva tanto de territorio de L4, en el dermatomo L4, como de territorio de L5 en el dermatomo de L5, que eran manifestaciones principalmente caracterizadas por hipoestesia, aunque ella de manera subjetiva también refería algunas parestesias, algunas sensaciones como de hormigueos en algunas posiciones, pero en el predominante era que se durmiera, entumecimiento de la región. También están preguntando si hubo productos macrosómicos. La primera paciente no tiene hijos y la segunda paciente tuvo embarazos normales de principio a fin. No hubo antecedente de productos macrosómicos. De hecho, las hijas son incluso hoy en día bastante delgadas. Entonces, bueno, vamos brevemente les quiero platicar un poco de para quienes no conocen, yo de manera rutinaria hago evaluaciones de discapacidad. Lo más fácil de hacer es la escala de Oswestry, que es la que están viendo aquí en pantalla, porque la contesta el paciente, lo puede uno contestar junto con el paciente, se lo pueden dar a contestar al paciente, pero básicamente pues evaluamos, es nuestro dolorímetro, ¿no? Evaluamos qué tan fuerte es el dolor, qué tantas actividades deja de hacer o realiza de manera diferente, si puede o no levantar objetos y de qué características, si puede caminar, qué distancias, cuánto le permite el dolor caminar, cuánto tiempo le permite el dolor estar sentada, cuánto tiempo le permite estar parada sin caminar, si durante la noche tienen afección en la calidad y en el tiempo de sueño, sus actividades sexuales, sus actividades sociales y la tolerancia a viajes, ¿no? Para quienes no conocen la escala de Oswestry, pues este es nuestro parámetro objetivo a nivel internacional, es lo que casi siempre, hay 2 o 3 otras escalas, pero es lo que casi siempre se utiliza como parámetro, ¿no? Bueno, ¿qué estudios tenemos? Aquí tenemos lo relevante. Están preguntando por los estudios que se les realizaron. Les quiero comentar que los estudios de radiografías, no los tengo a la mano, pero se les va a platicar. Las radiografías de la paciente del caso número 1 eran prácticamente normales. Las radiografías de la paciente del segundo caso eran también prácticamente normales, con lo que podríamos agregar de la edad, ¿no? Que es una paciente de 60 y tantos años que tiene obviamente ya un poco de desgaste articular, tiene relativa disminución del espacio que hay intersomático, intervertebral. Vamos, no tenía desbalance sagital, no tenía complejos de disco osteofito relevantes o de gran tamaño, no tenía evidente angulación escoliótica en el plano coronal, no tenía en proyecciones oblicuas, que eso es algo que también rutinariamente hacemos, pues no tenía tampoco afección ósea en los neuroforámenes, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la resonancia de ambas pacientes. Entonces, bueno, lo vamos a poner en un plano medio sagital en ambos casos para poder simplemente tener así la visión general. En el caso de la primera paciente, nuestra paciente joven, tenemos pues un disco hipointenso. En los cortes axiales se pueden ver el anillo fibroso externo está muy adelgazado, no hay gran compromiso de la altura de los cuerpos vertebrales. En nuestra segunda paciente pueden alcanzar a ver algo similar.
con un poco más del desgaste agregado, pero básicamente los últimos dos discos, que son L4, L5, L5, S1, tienden a verse deshidratados en ambos casos, pero tampoco se ve afección de la altura, no se ve estrechez en el conducto raquídeo. Si nos vamos a cortes un poco más laterales, podemos ver aquí los pequeños forámenes que están de buen tamaño, que se ve la grasa peridural alrededor de los nervios. En este caso también podemos ver en el lado contralateral. Si voy hacia los lados, tanto de uno como del otro paciente, pues podemos ver que no hay cuestiones muy relevantes. A la primer paciente le habían hecho una electromiografía, por ahí contestando, el resultado fue normal. Y bueno, también contestando a la otra pregunta, los resultados de la escala de Oswestry solamente incluí el formato, no están los resultados contestados, pero aquí tenemos en primer paciente 23 puntos, en nuestra segunda paciente 24 puntos, ¿sí? Lo que ya les mostré de las resonancias magnéticas, que lo relevante pues es básicamente disminución de la intensidad hídrica del disco, ambos discos en la paciente del lado derecho y en la paciente del lado izquierdo, que están deshidratados. Traté de tener lo relevante para no inundarnos de estudios, todo lo demás lo podemos contestar, pero bueno, están sin otras alteraciones relevantes. Ahí vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Brevemente les quiero platicar cuál fue la conducta que seguí yo con ambos pacientes. Yo en ambas pacientes decidí realizar bloqueos foraminales. En el caso de nuestra primer paciente que tenía la sintomatología lateralizada al lado izquierdo y un disco L4, L5 con disminución de la intensidad hídrica, lo que hice fue hacer un bloqueo foraminal en L4, L5 del lado en el que tenía el dolor, que es el lado del que tenía el cuerpo, digo, el disco afectado, perdón. En el caso de la segunda paciente, lo que hice fue un bloqueo foraminal del lado que tiene afectado, que es el lado derecho. En este caso, no solamente el foramen L4, L5, también hice L5, S1. Esa fue mi conducta a seguir en el caso de estos dos pacientes como primer abordaje terapéutico. Cuando yo las recibo ya habían sido tratadas con AINES, ya habían tomado fisioterapia, ya habían hecho, pues no tenían problema de sobrepeso que tratar, etcétera. Entonces, yo me fui directamente al abordaje de bloqueos. En estos bloqueos lo que utilizamos es una dosis pequeña de gilocaína simple al 2% con acetato de metilprednisolona. Son procedimientos muy fáciles, muy rápidos, muy seguros. Yo los realizo de manera rutinaria, son procedimientos que pueden tomar cerca de 15 minutos, más o menos, totalmente ambulatorios, y dentro de los primeros 15 días, pues tiene el paciente tendencia a notar alguna diferencia, alguna modificación en el cuadro. ¿Cuál fue nuestro resultado? Nuestra primer paciente tuvo mejoría de los síntomas por muy poquitos días, tuvo, según ella me refirió, 3 días en que se sintió un poco mejor y después recayó con el cuadro habitual. Su mejoría subjetiva fue de un 30%, pero a los 15 días que la volví a evaluar, estaba exactamente igual que antes del bloqueo. Entonces, pues así de manera esquemática, yo la evalúo para fines de nuestra presentación como con una estrella. Y en el caso de nuestra segunda paciente, el caso B, o el caso 2, perdón, ella tuvo un 80% de mejoría en su evaluación subjetiva a los 15 días de haber realizado el bloqueo. Y cuando la vuelvo a evaluar 2 meses después del bloqueo, continúa prácticamente igual. Entonces es una paciente que está mucho mejor. Yo la evalué pues, con 80% de mejoría y persistencia del efecto terapéutico a 2 meses, con prácticamente 4 estrellas, así de manera esquemática únicamente. Esto no es algo que yo haga rutinariamente. Y bueno, el Oswestry de la paciente número 1 no cambió prácticamente a los 15 días y a los 2 meses. Y el Oswestry de nuestra segunda paciente sí se ve modificado. En el caso de ella se bajó a 8 puntos, tanto a los 15 días como a los 2 meses de haberla bloqueado. Entonces, aquí vemos 2 casos muy similares en presentación.
con una disyuntiva en el aspecto clínico. Imagenológicamente creo que también son bastante similares y por eso estaban, o quise centrarme solamente en los estudios de resonancia, que son los más relevantes. Y bueno, pues aquí tenemos señales encontradas, ¿no? Porque imagenológicamente pues no hay gran diferencia y desde el punto de vista clínico hasta antes de la intervención con el bloqueo pues tampoco hay gran diferencia y bueno, ambas tomaron medicamentos, ambas tomaron rehabilitación, ambas tienen características muy similares. Entonces, aquí, bueno, vienen señales encontradas, ¿no? Porque por un lado, a pesar de tener patologías muy similares, que es la enfermedad degenerativa de disco, en un disco y en dos discos, en el caso 1 y en el caso 2, la modificación del cuadro, pues sí fue muy grande y esto a mí me pone clínicamente en la disyuntiva de tomar la decisión. Yo quiero hacer mucho énfasis en que la decisión para mí es clínica. Yo no tomo decisiones con base en los estudios. Yo tomo las decisiones apoyadas en los estudios como una confirmación, pero mi decisión es con base en la clínica. No hay compresión de nervios, no hay antecedentes reumáticos, no hay alguna otra enfermedad que pudiera estar relacionada aquí a la situación. Los bloqueos, también ahí hay una pregunta si se repitieron. A veces sí los repito en el caso de bloqueos que duran tan poco tiempo, o sea, 3 días de un efecto benéfico, la verdad es que rara vez repito un bloqueo y más en una paciente que ya tiene pues una discapacidad bien establecida y que ya agotó muchas de las otras posibilidades terapéuticas que existen. Entonces, ¿cuál fue aquí la conducta a seguir? El caso de nuestra primer paciente, lo que hicimos o lo que hice fue una fijación, una artrodesis del segmento afectado, L4, L5, en la manera en la que ustedes lo quieran hacer, porque ya sabemos quienes ortopedistas, neurocirujanos, operamos columna, sabemos que hacer fusión de un segmento vertebral, ahora hay muchísimas maneras diferentes de hacerlo. Lo que hice con mi primer paciente fue una fusión de L4, L5, en donde ya tras la recuperación de la cirugía, de las primeras semanas y todo, el resultado, la verdad es que clínicamente fue muy bueno. Está reincorporada a sus actividades laborales, ya no tiene dolor de las características que tenía, prácticamente refiere pues alguna molestia intermitente, todavía no tiene un año de operada, entonces tiene algunas molestias intermitentes en días muy largos de trabajo, pero esto ya no es algo del día a día, no la despierta el dolor en las noches, retomó muchas de sus actividades físicas que había dejado de realizar y al tiempo que tiene de operada, pues ya está caminando, ya está haciendo muchas cosas que anteriormente había también por dolor dejado de hacer. En el caso de la segunda paciente, a 8 meses del bloqueo, del primer bloqueo, persiste con la mejoría, no ha recaído con el dolor, a pesar de que sabemos que la vida media del acetato de metilprednisolona pues no es de 8 meses, es mucho menor, mucho menos de la mitad que esto. Y sin embargo, pues la paciente ha estado, obviamente, con menos dolor a raíz del bloqueo, tratando de hacer mayor cantidad de actividad física, ha aprovechado este empujón para poder hacer más cosas, llevar una vida más sana, está caminando todos los días, está llevando una muy buena higiene de columna, que es una de las cosas que tenemos que tener bien recomendadas. En ambas pacientes hice un pequeño abordaje nutricional en donde simplemente pues recomendé limitar un poco con base en talla, con base en edad, con base en peso, la ingesta del total de gramos de carbohidratos que estaban comiendo y equilibrar un poquito la proporción de macronutrientes, asegurar micronutrientes, nada más, no son abordajes dietéticos pesados, ni severos, ni grandes, ¿no? Y en este caso, nuevamente, me quise solamente con fines esquemáticos volver a representar la puntuación con el resultado clínico a casi un año en ambas pacientes, que ya es mucho mejor control de dolor, mucho mejor calidad de vida y mucho menor cantidad de discapacidad en las actividades que están haciendo, teniendo dos patologías, radiológica y clínicamente muy similares, pero tratadas de manera muy diferente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí
quiero hacer una pausa, no sé si se puede aquí hacer preguntas habladas o si quieren... ¿Están las preguntas, doctor, para hacerlas en el chat, perdón, en el capítulo de preguntas y respuestas ahí normalmente se elabora? Correcto, entonces me voy a ir hasta arriba. Bueno, lo de la actividad laboral ya lo respondimos, cifras de glucosa ya lo respondí, qué estudios se realizaron ya lo respondí. Gracias por las felicitaciones de Campeche. Los partos fueron 2 normales, productos menos de 4 kilos, todos dentro de lo normal. Una disculpa por haber sido un poco lento, a veces tal vez redundo un poquito en los detalles. En el caso 2 no teníamos electromiografía, en el caso 1 sí teníamos electromiografía, que fue normal. Sin embargo, por la manifestación clínica y la respuesta temprana al bloqueo, no consideré necesario hacer una electromiografía porque además tenía yo radiológicamente ausencia de compresión nerviosa, ¿no? Y además no hay tampoco enfermedades metabólicas que me pudieran arrojar ahí alguna afección electromiográfica. Yo personalmente siento que la electromiografía es un estudio subjetivo en el aspecto de quién lo realiza. Hay neurofisiólogos que hacen interpretaciones muy buenas, pero hay otros que no son neurofisiólogos y que hacen interpretaciones que lejos de ayudar pueden llegar incluso a confundir el análisis completo del caso. Bueno, lo de los Westry también ya lo había comentado. Ahorita si gustan puedo volver a poner estudios de resonancia que son los que incluí aquí, por si hay alguno que quiera ver en específico. Me preguntan que si he llegado a encontrar neoplasias en pacientes con dolor lumbar. No es tan común, pero sí son, no sé, unos 4 o 5 casos posiblemente en un año lo que llegamos a encontrar. La mitad de estos pueden llegar a ser metastásicos, cánceres de próstata, sobre todo algunos cánceres de mama. Y bueno, las indicaciones quirúrgicas o de tratamiento aquí son completamente diferentes. Para mí, el diagnóstico en ambos casos fue enfermedad degenerativa de disco, tanto paciente 1 L4-L5 como paciente 2 L4-L5 y L5-S1. Y bueno, ambos llevaban fisioterapia, ninguna de las dos que yo sepa llevó tratamientos con acupuntura. En el caso de micronutrientes recomendados, bueno, la vitamina C y el magnesio son de los micronutrientes que hay que asegurar aporte en pacientes con lumbalgia. Y también algunos temas como cofactores. Yo recomiendo ácido hialurónico, glucosamina y todo lo que tenga que ver con colágena, que son factores articulares que pueden ayudar en estos tratamientos. Doctor, hay más preguntas. Dice aquí Karina Flores, ¿cuál sería un signo de alarma en un paciente con lumbalgia? Ok, en un paciente con lumbalgia un signo de alarma es pérdida súbita de la fuerza en una de las extremidades, o alguna manifestación muy súbita en el aspecto motor, ¿no? Que algo no pueda mover de un día para otro o en el transcurso de pocos días. Que desarrolle pérdida del control de esfínteres es también un dato de alarma. Que desarrolle datos de silla de montar, de hipostesia en silla de montar, un síndrome de caudequina, un síndrome de cono medular. Esos son datos de alarma. En donde pues también tendríamos que probablemente incluso llegar a hospitalizar y estudiar a la paciente hospitalizada, porque tienden a ser pacientes oncológicos con colapsos vertebrales, con fracturas, con metástasis intrarraquídeas. Entonces, bueno, ahí el abordaje del paciente oncológico pues es completamente diferente y depende del primario, ¿no? Ok, doctor, ¿no hay inconveniente en que dejamos de compartir pantalla para que nos veamos los dos? Sí, sí, claro. Yo la dejo compartir, más que usted me autoriza. El doctor Kim desde Chiapas dice, ¿qué estudios le realizaron a la primera paciente? En la primera paciente teníamos unas radiografías en 6 proyecciones, lo de rutina que hacemos. Teníamos una electromiografía también, al igual que las placas normales, y la resonancia magnética que ya les puse en pantalla. Excelente, Guadalupe Flores, ¿pero tuvieron hijos con partos normales o con productos macrosómicos? Sí, por ahí ya también contesté la pregunta, fueron partos normales con productos normales. Dice, me parece, dice José, el doctor Robles, desde Robles Semates de San Luis Potosí, dice, las imágenes de la encuesta Que no se veían claras. Sí, presenté nada más el resultado numérico de las
de la puntuación que tuvo cada paciente, no eran las encuestas físicamente respuestas o respondidas, perdón, por las pacientes, ¿no? Es nada más Karina el Flores, formato vacío para que lo conocieran. Karina Flores dice, en su experiencia, ¿qué tan frecuente ha encontrado neoplasias en los pacientes con dolor lumbar? Pues lo que le comentaba, yo personalmente no es tan raro, probablemente unos 5 o 6 casos en el año, a veces puede haber un poco más, es lo que llegamos a diagnosticar. Finalmente, no es la regla, más del 95% no son neoplásicos. La hiperreflexia también sería de alarma, dice Noé. La hiperreflexia es un dato de alarma completamente, sobre todo en una persona con problema lumbar. Ahí puede haber diferentes probabilidades. Una sería una afección medular cervical que comúnmente a las personas que tengan como concomitantemente problema cervical y lumbar, no es raro que veamos casos así, pero si hay hiperreflexia, se le tiene que poner atención a la región cervical. El doctor Si no Abelardo, hay documentada una lesión cervical, entonces hay que buscarle con más calma porque la hiperreflexia no es normal en un problema de este tipo. el doctor Abelardo Estrada, ¿existe alguna secuela post-COVID y lumbalgia? ¿Y qué relación existe? Es una buena pregunta. He visto como desde el punto neuroquirúrgico o en mi consulta neurológica muchas secuelas por COVID. He visto muchísimas disautonomías, que fue, yo creo que sería lo principal. He visto también cuadros neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad y psicosis. También he visto pacientes en brotes psicóticos, previamente sin enfermedad psiquiátrica, pero no he visto secuelas por COVID en pacientes con problema lumbar. Y es 60% de lo que veo en el día a día, ¿no? El doctor Guillermo Vega dice, en el IMSS es de las primeras causas de incapacidad temporal en trabajadores en general. Así es, yo trabajé algunos años en el ISSSTE y me formé en el ISSSTE y es también una de las principales causas de incapacidad o de discapacidad laboral y quienes están en instituciones lo sabrán, pero también muchos de estos pacientes son causa de discapacidad permanente y de trámites de incapacidad permanente, ¿no? Entonces es un tema importante desde el punto de vista clínico y pues desde el punto de vista económico y laboral, ¿no? Susana Novelo, en el caso de adulto mayor con 65 años con HTA o diabetes, ¿habría alguna contraindicación en aplicar metilprednisolona? Bueno, intravenosa o intramuscular cambia mucho la cosa. Yo un bloqueo que hago con acetato de metilprednisolona, que finalmente es un medicamento que va a tardar, es una dosis menor, más localizada y es una presentación que va a tardar mucho en absorberse. La respuesta es no hay ninguna contraindicación. Francisco Estrada, buen tema, dice, la lumbalgia es más frecuente de lo que se piensa. En estos casos de enfermedad degenerativa es la única solución definitiva, la fusión vertebral. Cuando la discapacidad lo merita, sí. La alternativa es una artroplastía. En vez de fusión lumbar, hacer artroplastía con una prótesis de disco. El resultado clínico es muy similar, es prácticamente equiparable. Sin embargo, son cirugías más caras y técnicamente más demandantes. Víctor Campos, muy buena ponencia. ¿Qué diferencia entre RMN y TAC en lumbalgias? ¿Cuándo una y cuándo otra? Es muy buena pregunta. Tomografía cuando es traumático, resonancia magnética cuando es crónico, degenerativo, episódico, que es la mayor parte. La tomografía para ver huesos es nada más cuando el paciente viene de un accidente de coche, de moto, se cayó, se tropezó, etcétera, ¿no? ¿Por qué la artrodesis mejoró el cuadro de dolor de la paciente? Ok, es buena pregunta. La base clínica o fisiopatológica de la enfermedad degenerativa de disco y el dolor lumbar tan fuerte que ocasiona es que se genera una especie de microinestabilidad en el segmento. El anillo fibroso de estos pacientes está muy adelgazado, prácticamente a un 20, a un 10% del grosor total del anillo fibroso que llegan a tener en discos sanos, y esto es lo que carga el 70% de la estabilidad en el segmento. Entonces, ese 70% se disminuye a un 20, a un 30%, genera sobrecarga de las facetas articulares, genera sobrecarga de la musculatura paravertebral y duele. Entonces, es un disco que ya no funciona, que ya no puede estar sometido a la carga axial, a la carga rotacional, a la carga translacional y de 360 grados, que es el movimiento del disco. Es una articulación prácticamente ya insuficiente para
para realizar el movimiento y lo que hacemos es quitarle el movimiento, ¿no? Excelente. ¿Qué complicación hubiera sucedido en el primer caso de no realizar la artrodesis y al cuánto tiempo se hubieran presentado dichas complicaciones? Pues yo ahí resaltaría básicamente dos. La primera es dolor discapacitante muy severo, que por sí solo a mí me parece una complicación, más no es causa de muerte, ni de comorbilidad, ni de algún otro problema. Y hay un subgrupo de estos pacientes con enfermedad degenerativa de disco que van con el paso de los años haciendo hipertrofia concéntrica, tanto del disco como de las facetas articulares, y son gente que ya después de los 50, 60 años tienen mucho mayor predisposición a desarrollar conducto lumbar estrecho, ya con franca compresión de las raíces de los nervios de la cauda equina o del E4, del E5 de los nervios afectados. Pero vamos, esto es una complicación ya muy a largo plazo, ¿no? El doctor Antonio Luna, a quien le enviamos un saludo, dice, ¿hay algún factor genético en el origen de las lumbalgias? Sí, sí hay un factor genético. Es común ver pacientes que se presentan con historia familiar de lumbalgia y sí tenemos ya por lo menos 3 familias de genes identificadas en la literatura como asociadas. Casi todos son genes de producción de colágeno, entonces también ahí viene el principio básico de suplementar con precursores o asociados a colágeno, ¿no? Dice, pronóstico a futuro de la primera paciente a 2, 5 y a 10 años. El pronóstico es bueno, funcionalmente se espera cuando la fusión es exitosa, que al año podemos casi siempre hablar de una fusión exitosa, ya sin pseudoartrosis o sin alguna otra complicación derivada de la fusión. El pronóstico es bueno, hay un riesgo a 10 años, en un 15% más o menos, de que le suceda lo mismo en el segmento de arriba. Esto es inevitable y es un riesgo inherente que el paciente tiene que conocer desde antes de operarse, ¿no? Vas a mejorar 70, 80%, tal vez más, pero existe un riesgo a largo plazo de que te vuelva a pasar lo mismo a 10 años y en casos, no siempre, en casos extremos, llegar a requerir una segunda cirugía para retroceder el segmento de arriba, ¿no? Posteriormente, esos pacientes van al área de fisioterapia. Sí, por rutina, los ayudan mucho, sobre todo a encontrar nueva higiene de columna, no forzar las flexiones laterales en el primer año, año y medio, las rotaciones y demás. Pero muchos de estos son pacientes que no tuvieron franco déficit neurológico y que la fisioterapia los encamina a la parte física más que a la parte de recuperación de la función neurológica, ¿no? ¿Por qué tendría insuficiencia de disco una paciente joven? En el caso de ella, yo pensaría que tienen factores genéticos asociados y es bastante común tener pacientes jóvenes. Ella es relativamente joven, 33 años. Tengo ahorita, por ejemplo, una paciente con 2 discos también muy afectados. Ella tiene 24 años y aunque he evitado a toda costa operar pacientes jóvenes por el tema de complicaciones a largo plazo, tengo también pacientes jóvenes operados. Pero el promedio de personas están entre 35 y 55 años. Entonces, realmente ella está casi dentro del grupo de más incidencia de enfermedad degenerativa de disco. ¿Se puede generar lumbalgia por escoliosis en pacientes jóvenes de 20 años y qué tratamiento se utilizaría? Sí, nada más que ahí ya estamos hablando probablemente de otro boleto, que es la escoliosis idiopática o la escoliosis neuromuscular, que sería la gran mayoría de los casos. Y ahí ya más bien la indicación quirúrgica de los pacientes con escoliosis jóvenes es restricción de la función pulmonar, restricción de la función cardíaca por compresión de pulmones o de corazón o deformidad muy severa. Sin embargo, la cirugía de escoliosis es completamente diferente. Ese también es otro boleto, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios en región lumbar? Ejercicios de fortalecimiento de columna lumbar. Para mí los más importantes es fortalecimiento de rectos abdominales, fortalecimiento de oblicuos del abdomen, que aquí lo más fácil y lo de menos impacto es hacer abdominales encima de una pelota de pilates. Ahí es donde el paciente no va a forzar realmente la columna y sí va a fortalecer o maximizar el esfuerzo muscular en abdomen. Y la verdad es que mucha de la fisioterapia se concentra en fortalecer músculos paravertebrales, pero realmente yo he tenido mucho mejor resultado en los pacientes que tienen laxitud
de músculos abdominales, ¿no? El soporte anterior. Y muchos de estos son pacientes que tienen antecedente de cirugías abdominales o de diástasis de músculos rectos abdominales, y cuando los fortalecemos mejoran muchísimo. Ok, ¿cuáles son los micronutrientes sugeridos en este tipo de casos? Ya muchísimas preguntas, doctor. Ya ahorita. Ya habíamos dicho magnesio, vitamina C, ácido ascórbico y todos los precursores de colágena, ácido hialurónico, y todo lo que tenga que ver. Pero vamos, pueden ser pastillas que también pueden ser que los manden a tomar caldos de huesos y cosas que tengan lo mismo, que son finalmente precursores de cartílago y de colágeno, ¿no? ¿Hay alguna edad límite para realizar esta intervención? Ninguna. Bueno, al menos no para arriba. En cuanto a jóvenes, yo he operado pacientes, los más jóvenes, de 18 años. Es rarísimo encontrar una enfermedad degenerativa de disco en personas menores de 20 años y mucho más raro todavía tener que operar a un paciente de estos. Aquí es importante saberlo. Bueno, yo traigo todavía más diapositivas, no sé si va a dar tiempo, pero les adelanto, 95% de estos pacientes no requieren cirugía. Abelardo Estrada Bonilla, lo mejor es prevención. ¿Qué recomienda en higiene de columna tanto en la infancia como en el adulto mayor? Pues postura, aprender a agacharse, aprender a sentarse, aprender a subirse al coche de manera correcta, aprender a levantar objetos pesados de la manera correcta, que es sin realizar flexión extrema y, muy importante, sin realizar movimientos combinados de flexión y rotación de columna. Si yo me agacho y levanto un costal de algo pesado y lo aviento hacia un lado, ese movimiento es terrible. Eso es uno de los peores movimientos, por ejemplo. A ver, otra vez, ¿no lo puede repetir, doctor? ¿Perdón? ¿Nos puede repetir el movimiento que no hay que hacer? Extensión con rotación. No debemos de Okay. estirarnos y girar al mismo tiempo. Ese movimiento compuesto es muy malo para la columna lumbar. ¿La yoga sirve para fortalecer? ¿La qué? Yoga. La yoga sirve para fortalecer. La natación también es bastante buena. Los pilates son buena herramienta también. Pero yo personalmente le pido al paciente que cualquier ejercicio que no le empeore, lo puede hacer. O sea, tengo pacientes que en el gimnasio cargando peso mejoran mucho, entonces no hay reglas. Sí hay mucho mayor proporción de personas, al menos con enfermedad degenerativa de disco, con natación, con yoga, con pilates, les ayuda mucho. Y la acupuntura, el tai chi y el qigong también son excelentes tratamientos complementarios que además ayudan mucho en el aspecto psicológico a los pacientes, y eso no hay que olvidarlo nunca tampoco. Si tenemos pacientes así, existencialistas y todo, y te insisten mucho en sus terapias de Qigong, adelante, hazla todos los días, ¿no? Si no hay compresión nerviosa, está indicada la cirugía solo por imagen, ya que clínicamente es una lumbalgia no sistematizada. Así dice la pregunta. Para mí, sí, la no compresión es muy importante como criterio quirúrgico, pero si hay, más allá de lo neurológico, sí hay enfermedad articular. Entonces, el desgaste del disco y la insuficiencia que tiene ya el movimiento es la causa del dolor, y por eso la cirugía está indicada aún en casos en donde no hay compresión del nervio, ¿no? Con un solo bloqueo, ¿cuántos se deben considerar? ¿Con un bloqueo cuánto qué? ¿Con un solo bloqueo o cuántos se deben considerar? Así la pregunta que Claudia Bueno, porque va voy a relacionada. tratar de contestarlo como lo entendí. Para mí el bloqueo es un procedimiento muy importante con factor pronóstico. Yo hoy en día muy rara vez opero a un paciente con enfermedad degenerativa de disco a quien no he bloqueado por lo menos una vez. Y un promedio de duración en un bloqueo son 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses. Son tiempos muy adecuados. Si el bloqueo le duró menos de 3 meses, o sea, 2 meses, un mes o semanas, es un buen paciente para operar. Si el bloqueo le duró 6 meses, 8 meses, año y medio, en año y medio le pones otro bloqueo y te la puedes llevar así indefinidamente. Ok, doctor, desde Facebook nos están pidiendo sus datos, que quieren contactarlo. A ver, que más de 2 personas me están pidiendo sus datos, que cómo lo contactan, cómo saben de usted, cómo lo recomiendan, qué podemos decirles, doctor, sus datos. Gracias, pues les doy mi correo electrónico, que lo reviso personalmente 2 o 3 veces al día, y es para mí un excelente medio de comunicación. Y ya a partir de ahí, si requerimos algo más, pues con mucho gusto lo podemos
platicar también por el correo. Doctor. Lo van a anotar es DR, como doctor, de la Vega, también todo junto, y al final una V, que es mi segundo apellido, Violante. Entonces queda doctordelavega.v@gmail.com. Excelente, ya tienen, está en el chat su correo electrónico y si alguien está interesado en contactarlo, con mucho gusto. Y bueno, los que no están en el chat, que no entran a Zoom, que entran por Facebook, es dr de la Vega B, es v, @gmail.com y ya es ahí donde ustedes pueden contactar al doctor Eduardo de la Vega. Doctor Eduardo, su mensaje final para la comunidad médica. Y sí, vamos a reagendar, vamos a continuar con una nueva sesión con usted para la segunda parte. Su mensaje final Gracias. para la comunidad médica. El mensaje final es, la mayor parte de estos pacientes no requieren cirugía y tampoco requieren grandes tratamientos. La historia natural de estos pacientes es con medicamentos, con bloqueos, con cirugías o sin medicamentos, sin bloqueos y sin cirugías, es que el dolor mejora la mayor parte. Entonces el mensaje final es tenerles mucha paciencia, siempre creerles que hay dolor porque a veces no los creen, entonces siempre hay que creerles y ayudarlos más bien con los factores que hay alrededor. A los pacientes con lumbalgia es muy importante tener en cuenta ver cómo se mueven, ver que no tengan sobrepeso, ver a qué se dedican, ver si en su actividad laboral, que puede ser físicamente demandante, utilizan una faja o alguna protección y ver que no hay antecedentes familiares, ¿no? Todo esto es muy importante, pero en general, ayudarlos con lo que rodea al dolor. Yo manejo muy pocos analgésicos orales y muchos los toman y no les ayudan, entonces deciden no tomarlos y creo que nos va mejor porque nos ahorramos efectos adversos, ¿no? Doctor Eduardo, pues tiene muchísimas felicitaciones. Eso sí, no, me tardaría todavía un ratito más en elaborarla. Leticia Márquez, el doctor Jesús de Culiacán, de Gallegos, bueno, muchísimas. Yo quiero agradecerle y agradecerle a todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Yo quiero recordarles que esta plática está grabada y pueden volverla a verla en YouTube, Teclan Medical Legal Center, y en unos momentos más estará disponible para que la puedan compartir con más personas que les pueda interesar el tema. Si no se acuerdan del correo del doctor Eduardo, pueden entrar y con mucho gusto ahí anotarlo. Le recuerdo por último que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza en un hospital público probado y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos, solamente escríbanos a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, solicite su plática y con mucho gusto la agendamos para todos ustedes. Nosotros nos vemos nuevamente en la misma dirección el próximo miércoles en una masterclass más de Medical Legal Center. Doctor Eduardo, nuevamente mi agradecimiento completo y profundo. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta el Gracias, próximo. Abraham, a todos. Hasta luego. Gracias, doctor Eduardo.